Pues buenas casi tardes. Gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que desde el Partido Aragonés la verdad es que estamos muy satisfechos. Hoy hemos recibido la sentencia en la que se nos da la razón en el Tribunal Constitucional, en la que queda absolutamente claro varias cuestiones que queremos poner de manifiesto. Primero, como nosotros dijimos desde el primer momento, está en el Gobierno aquel que se sienta en el Consejo de Gobierno. Por lo tanto, el Partido Aragonés no está en el Gobierno. Por lo tanto, el Partido Aragonés tiene derecho, y ahora con el aval del Tribunal Constitucional, a preguntar al presidente como el resto de grupos que no forman parte del Gobierno. Desde que nosotros emprendimos esta acción judicial, mantuvimos siempre un discurso claro. Quien no lo mantuvo fue la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, que hoy debería estar aquí dando una explicación y, por supuesto, como segunda autoridad de Aragón, al menos pedir disculpas al Partido Aragonés. Porque ha sido ella la que ha vulnerado los derechos del Partido Aragonés, cambiando su voto, mientras que al principio de la legislatura decía que sí, cuando Vox salió del Gobierno dijo que no. Y gracias a su voto, el Partido Aragonés en 2 ocasiones no pudo ejercer su derecho de preguntar al presidente. Es cierto que después el Partido Socialista cambió el criterio tras la judicialización de este tema y permitió que el Partido Aragonés preguntara. Y luego hay otro actor fundamental, que es la señora Carmen Rubio, que también deberá dar alguna explicación a los aragoneses, también deberá dar alguna explicación a este partido político, este decano de la política aragonesa, que es el Partido Aragonés. Alguna explicación nos tendrá que dar de por qué ha estado haciendo notas e informes contrarias a derecho durante meses, en las que ha mantenido que el Partido Aragonés no podía preguntar porque tenía directores generales, cuando nosotros siempre dijimos que el Estatuto de Autonomía de Aragón dice bien claro que quien está en el Gobierno es quien se sienta en el Consejo de Gobierno. Se ha vulnerado el derecho de un partido a la participación política y eso es gravísimo. Es la primera vez que pasa. Es la primera vez que las Cortes de Aragón pierden una cuestión como esta. Es la primera vez que los servicios jurídicos de las Cortes de Aragón pierden con una sentencia firme del Tribunal Constitucional. Es la primera vez que un partido político tiene que acudir al Tribunal Constitucional para defenderse de la agresión política que está sufriendo. Por lo tanto, hay 2 actores que hoy tienen que dar explicaciones. La letrada mayor, la señora Carmen Rubio, debería explicarnos a los aragoneses y a los partidos políticos por qué se ha malintencionado informes sin base jurídica, que lo dice bien claro en la sentencia, sin ningún tipo de criterio y sin base, y como dice la sentencia, sin criterios objetivos suficientes. Es decir, si no había criterios objetivos suficientes, ¿por qué se han hecho informes impidiendo que el Partido Aragonés preguntase? Y después, la segunda autoridad de Aragón, la presidenta de las Cortes, la representante de Vox, porque esto es lo que hizo cambiar de opinión a la presidenta de las Cortes, que fue la representante de Vox, que no supo separar lo político de su cargo, que es mucho más importante que Vox, es mucho más importante que ningún partido político ser presidente de las Cortes. Pero ella prefirió ser, antes de Vox, que presidenta de las Cortes. Por lo tanto, tomó parte de forma partidista, valga la redundancia, y su represalia ante su salida del Gobierno, o la salida del Gobierno de su grupo, fue castigar al Partido Aragonés, no sabemos muy bien por qué. Por lo tanto, espero y esperamos desde el Partido Aragonés una disculpa. Vamos a exigir, y ya les anuncio que vamos a exigir la reposición de nuestros derechos, vamos a exigir poder hacer las 2 preguntas que la sentencia nos da la razón y dice que tenemos que poder hacerlas. Veremos cómo en los órdenes del día la presidenta de las Cortes y la mesa son capaces de encajar esta cuestión, porque desde luego nosotros no vamos a perder nuestro derecho. No vamos a permitir que se pisotee a un partido político, no vamos a permitir que se nos ataque por cuestiones meramente de intencionalidad política y de intereses políticos de Vox y, en este caso, del señor Abascal, que es el único que manda y ordena. Supongo que esas órdenes llegarán de arriba abajo, como llegan en todo. Por lo tanto, espero y esperamos una disculpa y esperamos sobre todo una motivación jurídica de los servicios jurídicos y de la letrada mayor de esta casa, la señora Carmen Rubio, y también de la presidenta de las Cortes. Esperamos una explicación y yo creo que no estaría de más una disculpa. A veces hasta Vox, por lo que parece, se equivoca castigando a un partido por su frustración tras la salida del Gobierno. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, si hay alguna cuestión que quieran aclarar, perfecto, pues muchas gracias.